Bien, señores. Bien, chicos, buenos días. Con el permiso de cada uno de ustedes, vamos a continuar nuestras clases. Ya la clase anterior, pues, habíamos estado avanzando algo del Imperio Carolingio. Así que no está de más nosotros poder retomar un poquito el pasado y aplicar historia, ¿no? Recordar que aplicamos historia para recordar el pasado, comprender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Hablábamos de uno de los imperios, ¿no?, medievales también en el marco de la Edad Media que abarca del siglo V al siglo XV. Exactamente, pues vamos teniendo al Imperio Carolingio posicionado en este espacio de Occidente. Si bien es cierto, el Imperio Carolingio surge en base a algunas costumbres francas, ¿no? Los francos que se van a apoderar en este espacio prácticamente al noroeste de Italia, ¿no? Por así decirlo, en Europa, ¿no? Y la historia empieza con Clodoveo, ¿no? Clodoveo prácticamente divide el reino en estas cuatro regiones. Y Clodoveo, pues, va a ser una costumbre franca que a los hijos, pues, les diera un espacio, un terreno, y ellos controlen y tengan el dominio de ese espacio, de ese terreno, ¿no?, de ese sitio, de ese territorio, de su futuro reino. Así surgen los reinos de Austrasia, Neustrasia, Aquitania y Borgoña, importantes en el marco y el desarrollo de esta parte de la historia universal. ¿Por qué? Porque es aquí donde va a surgir uno de los más grandes imperios medievales, que es el Imperio Carolingio. Clodoveo nunca pensó que a la larga la dinastía que él había sembrado, como la dinastía merovingia de aquel entonces, pues iba a llegar un tiempo de decadencia. Dagoberto, ¿no? Dagoberto I va a ser uno de los, pues, importantes también que va a plantear una ley. Recuerden ustedes que Dagoberto I empieza a aplicar una ley de alianzas, ¿no? La ley sálica, alianzas para, en este caso, enfrentar la culminación de la dinastía merovingia. Una serie de alianzas, ¿eh?, entre ellos. Ahora, ¿pero qué pasaba? Dagoberto I quiere formar alianzas, pero va a haber otros reyes conocidos como los reyes holgazanes. Y a veces eso va a condicionar a una situación. Y usted, profesor, va a ser muy cierto esta situación. Por lo tanto, los mayordomos de palacio van a cobrar fuerza y van a cobrar un papel importantísimo en el desarrollo de la historia del Imperio Merovingio, o del Imperio, perdón, del Imperio Carolingio. ¿Por qué? Porque son los responsables los que van a actuar y los que van a, como se dice, a tomar la función de reyes y van a actuar en base a lo que los reyes le van a designar a los mayordomos de palacio. Por otro lado, tenemos dos figuras: los mayordomos de palacio, que van a actuar como rey en muchas situaciones que se van a presentar en sus reinos, y los reyes, considerados los reyes holgazanes, que van a despreocuparse de algunas actividades como monarcas. Esa es la verdadera razón ante la incapacidad que van a tener estos monarcas. Al tener esa incapacidad, van a surgir grandes mayordomos de palacio. Uno de ellos, y el más importante, ojo, va a ser Carlos Martel Edistan, mayordomo de Austrasia, servidor del rey, ¿no?, Thierry IV. Este último, Carlos Martel, va a ser muy respetuoso del rey, pero va a cumplir la función de contrarrestar el avance de ¿quién? De los musulmanes. Profesor, quiere decir que mientras se está formando el Imperio Carolingio, los árabes o los musulmanes están realizando su expansión. Lógico, están empezando a ganar territorio. Recuerden ustedes, ellos ya están expandiéndose. Está surgiendo el Imperio Carolingio. Estamos viviendo a la par, ojo, a la par. Están conviviendo a la par. Por lo tanto, en el año 732 se van a enfrentar estos dos. Y así como se van a enfrentar, ojo, así como se van a enfrentar, ¿no? ¿Qué van a hacer? Va a contrarrestar el avance de los musulmanes y él va a ganar esta batalla de Poitiers. Esta batalla va a significar
un gran aporte para esta parte de Europa. ¿Por qué? Porque los musulmanes están adueñando de este continente. La península hispánica no va a ser ajena a esta situación. Prácticamente va a estar acechada. Hoy en día prácticamente es España, es Portugal, ¿no? Entre otros reinos que se van a posicionar en nuestro espacio. Pero Carlos Martel es el que dice, no, hasta aquí nomás. ¿Y qué hace Carlos Martel? Ojo, le dice a Pipino el Breve, que era su hijo, quien va a asumir el cargo después de su padre, va a tener esa continuidad, ¿no? Vamos a citar acá a su compañera, y este va a enfrentarse a otro rey. Profesor, ¿quiere decir que su hijo todavía va a tener el cargo de mayordomo de palacio? Exacto, todavía. Se va a tener que enfrentar ¿a quién? A Childerico III. Pregunta del examen. ¿A quién se enfrenta Pipino el Breve? A Childerico III. Y este lo va a condicionar. El papá de Pipino el Breve, ¿a quién se enfrenta? Carlos Martel. ¿A quién? A Thierry IV. Childerico III con Pipino el Breve. Así vamos a tener ambos tiempos importantes en el desarrollo de esta dinastía. Cuando cae Childerico III, va a formar una nueva dinastía a partir del año 751. ¿Qué dinastía? La dinastía de Carlos Martel, la dinastía carolina. Muy bien, todo está bonito, profesor. Por otro lado, en la parte de Italia hay un papa, el papa Esteban II. ¿Qué cosa quiere Esteban II? Prácticamente 3 años después de que Pipino el Breve había tomado el territorio como tal de Austrasia bien posicionado, Esteban le pide un favor, le dice a Pipino el Breve. ¿Veis ese grupo de lombardos en la parte norte de Italia? Sí, condiciona a los hermanos. Por favor, me están condicionando, no me dejan ejercer autoridad. Ah, ya, no te preocupes. ¿Y qué hace Pipino el Breve? Lógico, lo recupera, se da el lujo de recuperar estos territorios. Y así como se da el lujo de derrotar, ¿no? A los lombardos, le va a decir al Papa, te lo cedo, te cedo esos territorios. Y le cede esos territorios, ¿no? Y eso va a ser bien marcado en la división, en la historia. ¿Por qué? Porque va a ser conocida como la donación de Pipino. Pero una donación estratégica. ¿Por qué? Porque ya forman los lazos con este territorio de Italia y sobre todo con la iglesia. Los lazos se están formando bien, se están acomodando como tal. Está empezando a surgir que no se escuchaba, que se pensaba el Imperio Romano de Occidente. Más adelante vamos a tener esta donación como un punto estratégico. ¿Por qué? Porque Pipino el Breve va a estar ahí fundamental en la formación de estos estados, ¿no? Pero él va a tener 2 hijos y él va a pensar en esos 2 hijos, Carlomán y Carlos. Estos 2 hijos van a ser muy importantes, pero sobre todo Carlomán, no. Carlomagno va a ser el encargado de continuar esa dinastía y cimentar los lazos con la Iglesia Católica y sobre todo dar a conocer al mundo y para la humanidad, con el paso de los años, sobre este reino franco que llega a ser el Imperio Carolingio. Así vamos a tener un esquema que la clase pasada estábamos hablando y dando al detalle pues con quiénes se van a enfrentar Carlos Martel, Pipino el Breve y quién va a quedar en la dinastía carolina. Tenemos a Carlos Magno y va a ser necesario entender cómo se presenta este primer gran imperio. ¿Qué hace Carlos Magno? Objetivo número 1, expande el territorio. ¿A través de qué? A través de la guerra. Por lo tanto, ¿qué se cumple? El imperio. El término imperio se expande a través de la guerra. Ah, perfecto, profesor. Hay que hacer saltar en la estatua ecuestre de Carlomagno, ¿no? Esto está en la Basílica de San Pedro. ¿En dónde? En el Vaticano. Miren el reconocimiento como tal. Se hacen estatuas de Jesús, representaciones de imágenes importantes, pero acá se representa ¿a quién? A un rey franco, no a un rey, pues, romano. Y se le considera a este rey franco, que es Carlomagno, como tal. ¿Por qué? Porque fue protector de la Iglesia Católica, que es el grado que se le da a él.
¿Pero qué hizo Carlomagno? Guerra, enfrentamiento y pelea. Primero, ¿a quién derrota? A los Witiquín. Y los obliga a bautizarse como cristianos, ¿ah? Los derrota y los obliga. ¿Qué hace? Guerra contra los lombardos, profesor, pero eso no hizo Pipino el Breve, lo terminó de sellar Carlomagno en el año 774. El Papa Adriano prácticamente lo felicita. Guerra contra los musulmanes. Y él empieza ahí a marcar el inicio, ¿no?, de todo el imperio carlomagno, porque empieza a crecer el imperio. Es aquí donde muere su primo, ¿no? No, perdón, su sobrino, muere su sobrino, ¿no? Lo acompañaba a su sobrino, y aquí surgen las canciones de Rondán, ¿no? Que es una gesta francesa. Para el año 801, Carlomagno conquista Barcelona y va a establecer la marca hispánica. Pero cuando hablamos de marca, quiere decir un tipo de organización política territorial que hace Carlomagno también. Aquí vemos los espacios como el territorio franco, miren, ve, el territorio franco de Austrasia va creciendo increíblemente hasta llegar a la península y poner la marca hispánica. Hasta aquí llegaron los musulmanes, de aquí para allá no. Y los lombardos también tienen las horas contadas. Entonces estamos teniendo un reino franco que para el año 481 está bien posicionado, profesor. ¿Sí? Carlomagno, devoto católico, mantuvo esa estrecha relación que había empezado su padre, Pipino el Breve, y sobre todo con el Papa Adriano I. Lo cual, ¿por qué no pierde esa estrecha relación? ¿Qué le pide el Papa Adriano I? Le dice sobre los lombardos, que lo tenían condicionado, ¿no? Y que quería su ayuda. Durante este encuentro, prácticamente que se va a dar entre el rey Adriano I y Carlomagno, se va a consolidar las bases de esta nueva alianza, y él va a tener, como se dice, un grado relevante. Para este tiempo, ¿no? Él va a ser protector de los papas, va a haber un nuevo papa después, para el año 799, ya habiendo derrotado los territorios de los lombardos, y este papa, el Papa León III, es prácticamente quien lo va a aplaudir. Y sobre todo, le va a dar el grado como tal, ¿no? ¿Por qué? El papa estaba siendo amenazado, ¿no? Este pontífice estaba siendo amenazado. Por su temor se fue a refugiar en la corte de Carlomagno. Lógico. ¿Quién está acá? Vamos acá. ¿Quién está acá? Chao. Estefano el informe, ¿por qué lo llaman papa? Es el nombre que enseñó la iglesia como pontífice, ¿no? Es el abreviado de pontífice. El vicario de Cristo es el nombre que se le da, ¿no? En este caso, la representación. Interesante tu pregunta, campeón. Vamos a ver acá cómo Carlomagno empieza a dar protección a los papas, en este caso. Y esto va a estar muy importante porque el Papa León III, en un gesto de agradecimiento, lo va a nombrar protector de Roma y le va a dar el grado de emperador, ¿no? Y él va a ser bautizado, va a ser coronado como tal. Y al coronarse como tal le da otro nombre, Carlo Augusto Sacro Emperador Romano de Occidente. Imagínense, un 25 de diciembre del año 800. Importante situación. Hasta este punto veníamos hablando de la clase pasada. ¿Cómo se va a presentar estas alianzas? ¿Cómo la coronación de Carlomagno define la situación del Imperio Carolingio? Y lo que él hace por ganarse ese grado de honor en este caso. Lucha contra los sajones, lucha contra los lombardos, condiciona a los musulmanes. Estamos hablando de toda una situación. Para la organización y el control de todas estas situaciones, ¿qué hace Carlomagno? Vamos a dividir la situación para tener un control de la sociedad. ¿En qué? En marcas, ducados y condados. Profesor, sí, es por eso que por ahí he escuchado el conde de... Ah, es que eso es un condado, ¿no? En el caso de marcas, prácticamente es los territorios que están en los límites. Por ahí de repente han escuchado por ahí en unas películas el ducado de... Ya, esa es organización política del Estado carolingio. O sea, él organiza en marcas y ducados. ¿Me dejo entender? Condados, parte del territorio interno. Fronteras, prácticamente territorio externo. Ducados, cada una de las regiones que se van a presentar. Capital, Aquisgrán.
Religión, Roma. Monoteísta, profesor, exacto. Supervisores imperiales, conocidos como los Missi Dominici, que eran los enviados del Señor. ¿Y quién los enviaba? Carlomagno. ¿Qué realizaba anualmente Carlos Magnus en los meses de mayo? Asambleas, conocidas como los Campos de Mayo. Aquí, ¿qué acordaban, profesor? Acuerdos y leyes, conocidos como capitulares. Profesor Carlos Magno definió una ley conocida como los capitulares. No era la única, pero llevaban ese título como tal. ¿Qué más tenemos? En el renacimiento cultural del Imperio Carolingio, quiere decir la época donde más fue su esplendor. Lógico, ¿qué impulsaron? Las escuelas palatinas, ¿no? Ahora, estas escuelas van a proporcionar una educación, en este caso. Esta, en el caso del inglés, va a ser pues por el inglés sabio, ¿no? Alcuino de York. Esta es una de las primeras escuelas. Va a haber otras escuelas también, ¿no? Como la catedralicias para la nobleza, funcionario del Estado. Profesor, quiere decir que para cada miembro del estamento de la sociedad hay una escuela, cierto, muy importante. Las conventuales, ¿no? Esta va a ser para la formación de los sacerdotes y maestros. Y las parroquiales, que va a ser para el pueblo, el papa. No sé, de repente han visto una película donde quien es el profesor en la escuela es el padrecito, ¿no? Él es el profesor. ¿Por qué? Porque se dan escuelas parroquiales, conventuales y catedralicias, en este caso. ¿Qué se va a impartir? 7 artes liberales importantes, ¿no? Dicen 7, pero está dividido para el Imperio Carolingio en 2, los Tibriums y Quadrivium. Trivium, que está involucrada ahí, la gramática, retórica y dialéctica. Y Quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Ese es el esquema cuando surge el esplendor, el máximo esplendor del Imperio Carolingio. ¿Cómo va a llegar a su fin este imperio carolingio? ¿Cuál será el interrogante que nosotros nos podemos plantear? Muchas, profesor, vamos acá atrás. Muchas. ¿En qué sentido? A ver, preguntemos ahora sí. Hora de preguntas. Vamos acá. Fabián Quispe, cuéntame. ¿Cómo crees que llega a su fin este gran imperio? Si está bendecido por la Iglesia Católica, está considerado como protectores de Roma, de la Iglesia Católica y sobre todo de Roma de Occidente. ¿Con mis palabras o con lo que está Perdón, rebobina. con mis propias palabras puedo expresar cómo puedo llegar a su fin? Te escucho muy bien. A ver, ¿puedes repetir? ¿Lo expreso con mis propias palabras? Con tus Como propias palabras, corazón. Con tus propias palabras. con todo lo que estaba sucediendo ahí, todo lo que estaba viendo. Muy bien, muy bien. No te escuché mucho, pero hija, pero algo te escuché medio cosa. Fernanda López, cuéntame, ¿por qué crees que llega a su fin el Imperio Carolingio? Vamos, opinen, aporten, chicos, aporten. ¿Por qué creen que llega a su fin el Imperio Carolingio? Plantea hipótesis. Profesor, Puedes hablar, puedes hablar. yo, A ver, ¿qué dice Fernanda? Primero Fernanda. no, No se sienta mal ni tan tras la muerte de Carlomagno, pues era tras la muerte de Carlomagno, profesor, tras la muerte de Carlomagno, ya están entrando en internet, porque lo llamaban papa. Lo llamaban papá profesor, Primero, espérame que te corte yo, voy a primero aclarar. A Carlomagno no lo llamaban papa, ni tampoco papá. Vamos a aclarar ahí, no confundan. El papa
Iglesia Católica, el máximo líder, el vicario de Cristo de la Iglesia Católica, tenía el nombre como tal, el Papa León X, el Papa León III, el Papa León X, el Papa León XV, el Papa León X, en romano, o puede ser de tres, ¿no? Ese es el nombre del Papa. Cuando yo les digo, el Papa lo bendice, el Papa se refugia en su corte, quiere decir que el vicario de Cristo está siendo amenazado por otras tribus, ¿y qué quiere? Alojamiento. ¿En dónde? En la corte del Imperio Carolingio. ¿Y quién está a cargo de la corte? Carlomagno. ¿Me dejo entender? Hay que siempre aclarar dudas. Ahora sí, dime, John. ¿Fue por la desintegración del Imperio No sé, Carolingio? por la desintegración. Se desintegró, le cayó así. Se desintegró, ¿no? Está bien, puede ser, hija. Todo puede pasar en este caso, y podemos pensar muchas cosas que pasó con el Imperio Carolingio. Podemos pasar, pero vamos a conocer en detalle qué es lo que pasa. Por ahí me dijeron una pista muy importante. Por la muerte de Carlomagno. Por ahí estamos. ¿Y qué iba a hacer? Carlomagno fue un gran líder, chicos. Construyó y edificó un gran imperio, considerado pues el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Conocido también como el Imperio Carolingio. Pero su muerte va a traer consigo un precedente importante. Se va a hacer un punto final a esta historia. Van a asumir sus hijos, Ludovico Pío, en el año 840, prácticamente 26 años después de la muerte de su padre. Ludovico Pío prácticamente también va a morir, ¿no? Como les digo, 26 años después Ludovico muere, y quien toma el cargo va a ser el trono, su hijo Lotario, primero Ludovico, después Lotario, ¿no? Pero sin embargo, Carlos el Calvo y Luis el Germánico se van a unir. ¿Y quiénes eran estos dos, profesor? Estos dos son los que prácticamente están a la margen de los otros reinos germanos. Ellos dos, tanto Calvo y Luis el Germánico, se van a unir sus fuerzas. ¡Ey, vamos a unirnos! Todavía no cae el Imperio Carolingio, pero se van a unir estos dos reinos germánicos. Y ellos van a adoptar la fuerza que va a condicionar el desarrollo del Imperio Carolingio. Y lo va a condicionar de una manera radical, porque no va a poder ya expandirse, lo va a condicionar. Prácticamente ya cayó su decadencia. El último rey carolingio es Lotario. El anterior, su padre, hijo directo de Carlomagno, descendiente de esta dinastía carolingia, se va a ver en aras de querer negociar, condicionar esta situación. Es aquí donde se va a dar el Tratado de Verdún, ¿no? En el año 843. Y este Tratado de Verdún va a decidir, ¿no? Cómo va a estar repartido el territorio del Imperio Carolingio. ¿Se imaginan? Lo van a repartir. ¿Entre quiénes lo van a repartir? Entre Carlos el Calvo, de Francia, Luis el Germánico, de Germania, Austria y Alemania, y Lotario, ¿no? Que prácticamente se va a quedar con el norte de Italia y la franja entre las fronteras de Alemania, conocida como Lotaringia. Por acá está, en este espacio. Entonces estamos teniendo, pues, los reinos en los cuales se van a ir posicionando las futuras monarquías que más adelante vamos a hablar también. ¿Me dejó entender? Así está quedando el Imperio Carolingio. Cuando yo les pregunte en el examen, que lo más probable es que sí va a venir una pregunta, ustedes me dirán, profesor, a la pregunta, ¿no? ¿Cómo fue la decadencia del Imperio Carolingio? Usted me dice, en el año 814 muere Carlomagno. Asume el poder su hijo, Ludovico Pío. Ludovico Pío muere en el año 840 y asume su hijo Lotario. Cuando asume su hijo Lotario, 2 años después, ¿no? Su hijo se va a tener que enfrentar a asumir una decisión con otros dos monarcas muy importantes, uno de Germania y el otro de otro territorio conocido como Carlos el Calvo. Ellos dos prácticamente van a inclinar
a Lotario a firmar el Tratado de Verdún. Y este tratado va a definir el reparto entre ellos, cómo se van a repartir este territorio. Y le van a dar a Francia, a Carlos Calvo, a Luis el Germánico, Germania, y a Lotario el norte de Italia. Así es como se va a presentar el Imperio Carolingio en su parte de decadencia. Ahora, profesor, ¿cuál va a ser la práctica del día de hoy? Vamos a dejar 6 hermosas preguntas que vamos a subir a la plataforma. 3 para que investiguen y 3 se las vamos a hacer recordar para ustedes, para que los que no tuvieron la oportunidad de ingresar a la sala, se les pasó algo, es necesario que lo tengan. ¿De dónde surgió el Imperio Carolingio? De aquellos reinos francos. ¿Quiénes fueron los mayordomos de palacio y cuáles fueron los más destacados? ¿No? ¿Cuál es el que destacó más? Anterior acá, dejamos de compartir. ¿Quién destacó de los mayordomos de palacio? Pregunta del millón. Facilito, porque se saca un 20. Lizarra Peralta, cuéntame. ¿Quién es el mayordomo que destacó? Contrarrestó a los musulmanes. Profesor, fue Carlos Merle. Carlos Martel. Muy bien, Yogia, muy bien. Carlos Martel. Carlos Martel va a ser considerado uno de los mayordomos de palacio con un cargo muy importante. ¿Quién sigue después de Carlos Martel? Que se va a enfrentar a otro rey. A Childerico Pipino, III. El pipino. Pipino. Breve. A ver, está conmigo. Pipino el Breve. Pipino el Breve. Y después de Pipino el Breve, Carlos Magno. Carlos Magno, el que va a dar a conocer toda la dinastía del imperio carolingio. Y como todo tiene su final, el imperio carolingio también llega a su fin. También llega a su fin. Triste, ¿cómo es, no? ¿Cuánto influye un líder en el crecimiento de una gran nación? Y cuando no hay quien ocupe los zapatos de ese líder, la nación empieza a decaer. Y el imperio carolingio empezó a decaer. Fue condicionado por otros 2 reyes o monarcas que van a condicionar, ¿no?, al imperio como tal. Imagínense. Los condiciona y tenemos ahí la decadencia. Como eso se pierde prácticamente el imperio carolingio. Bueno, queridos estudiantes, hemos resuelto, ¿no? Acá está, vamos a ver, hemos resuelto 3. Falta una más, esa es la última de 3. ¿Cuáles fueron las principales campañas de militares de Carlos Magno? Esa pregunta se la voy a dejar para que ustedes investiguen. ¿Cuál es el objetivo político de Carlomagno y cómo se organizó su imperio? Este también se lo dejo. Ahí están, condados, ducados y marcas. ¿En qué consistió el renacimiento cultural de Carolingio? Importante pregunta para que ustedes investiguen, ¿no? Y por último, ¿cómo llega a su fin el imperio carolingio? Lo tienen hace un poquito, hemos resuelto esta pregunta de cómo va llegando a su fin el imperio carolingio. Queridos estudiantes, queridos alumnos, ha sido provechoso pues tener este tiempo con cada uno de ustedes, ¿verdad que sí? ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿No? ¿Quién por ahí? Dime, Mario. No, no pusieron ninguna pregunta, todo está claro. Ok, vamos a ver. Dime. Disculpe, ¿a qué hora va a salir la tarea? ¿Cómo? ¿A qué hora va a salir la tarea? Miren, la tarea, me van a disculpar, sí, voy a tratar de subir lo más rápido posible. Como ya la tengo armada, la voy a compartir, voy a subir con esa ventaja. Al término del horario de clase de 2:30, ahí estoy subiendo yo la tarea para ustedes. ¿Está bien? A veces me demoro un poquito, chicos, pero más que nada es porque yo le doy preferencia a que vayan subiendo los videos, ¿sí? Por favor. Bueno, sí, por favor. Yo le voy a subir rapidito la tarea, pero está fácil porque miren, he resuelto 3 preguntas, hemos resuelto aquí, hemos recordado, 3 preguntas hemos resuelto. Y está quedando 3 para que investiguen. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Pulgar arriba, antes de que acabe la clase. Pulgar arriba. Pulgar, Fernanda. Pulgar, no la palma.
No tengo mano ni pulgar. ¿Y este dedo qué es, Fernanda? Fernandita, ¿qué pasa, Ah, Fernanda? sí, pues, Muy bien, chicos, muy bien. Vamos ahora sí